Tenemos al ministro de Economía que va a informar sobre algunos decretos que hemos aprobado el día de hoy en el Consejo de Ministros. Adelante, por favor. Muchas gracias, Premier. Muy buenos días. En primer lugar, como información, informarles que en inversión pública ya hemos pasado la meta de los 36.000 millones de soles de inversión pública este año. Como ustedes saben, en años anteriores apenas se había logrado pasar los 30.000 millones de soles en los mejores años. Entonces hemos tenido efectivamente ya registrados a esta fecha más de 36.000 millones de soles. Todavía seguramente en los últimos días siempre hay un acelere por parte de las unidades ejecutoras en gastar, así que estamos acumulando algunos cientos de millones de soles más, pero es un logro significativo en el marco de una reducción significativa importante del déficit fiscal, una de las más grandes de la región, facilitada en buena parte por, como ustedes saben, una mejor fiscalización tributaria, y tengo que anunciar en este sentido que hay una empresa minera importante que realiza un pago de cerca de 800 millones de soles al fisco en los días previos. Entonces, esto respecto a algunas cifras importantes que nos parece resaltar, ¿no? 36.000 millones de soles de inversión pública es una cantidad que nunca habíamos tenido y que ya hemos logrado sobrepasar. En cuanto a las normas, hemos el día de hoy aprobado en el Consejo de Ministros 6 decretos legislativos referidos, enmarcados dentro de la ley del Congreso que nos permitió avanzar en esta materia de reforma tributaria. Diría que los 3 primeros que quiero resaltar se refieren a normas promocionales al sector acuícola, al sector forestal y al sector del atún, ¿no? De la pesca y el procesamiento del atún. Son 3 sectores que nos parece que tienen un potencial de crecimiento muy importante en el Perú y que hemos planteado y aprobado hoy algunas normas de beneficios tributarios. En el caso del sector acuícola, es un sector que el año 2020 ya tiene, se calcula, unos 339 millones de dólares de exportaciones, casi 100 millones de dólares más que hace 4 años, y se ha aprobado un beneficio tributario que implica una depreciación anual del 20%, una depreciación acelerada, y una reducción de la tasa del impuesto a la renta, que va a ser de 15%, es decir, la mitad de lo que se paga normalmente para las empresas, digamos, medianas y pequeñas, con ingresos netos menores a 1.700 UITs, que equivalen a cerca de 7 millones y medio de soles, y hay un descuento, digamos, de una tasa también para las empresas que tienen ingresos mayores a esa cantidad, pero que es más progresiva, es igual 15% de lo que tendrán que pagar el otro año, pero en los siguientes años sí es una tasa que va aumentando. Igualmente es una medida que nos parece muy importante porque este sector acuícola tiene mucha potencialidad. Países como Ecuador tienen una producción langostinera muy importante. En el Perú se ha venido desarrollando tanto la producción de conchas de abanico, de langostinos, de truchas, y creemos que es un sector que tiene mucha potencialidad de crecimiento futuro y que es importante promover para tener un crecimiento más diversificado y con empleo a nivel descentralizado. Algo similar se ha aprobado para el sector forestal y de fauna silvestre, para el aprovechamiento sostenible de nuestros bosques. Este es un sector que en realidad en los últimos años ha tenido un desempeño que ha perdido un poco de espacio. El 2019 exportamos 125 millones de dólares, pero como ustedes saben, nuestra potencialidad es enorme. Tenemos desde luego el sector amazónico, pero en el cual hay que tener una explotación forestal muy cuidadosa y sostenible, ¿no? Del bosque, de la fauna, ¿no? Para ser muy cuidadosos, pero que aún en esas condiciones tenemos mucha potencialidad, y hay potencialidades también de posibilidades de reforestación, particularmente en diversos sectores de nuestra sierra. También para este sector se ha aprobado, en este decreto legislativo, un beneficio tributario que es muy similar, en realidad idéntico, diría, al sector acuícola y al sector agroexportador, que implica la rebaja del impuesto a la renta por 10 años, hasta el 2030, en realidad, hasta 2030 para ser más exactos, una rebaja al 15% del impuesto a la renta para todas las empresas
con ingresos netos menores a 1.700 UITs, que como dije son cerca de 7,5 millones de soles, y para las empresas más grandes hay también una reducción del impuesto a la renta, que sería 15% del 2022, pero de ahí 20% en los 2 siguientes años, 25% en los 3 siguientes años, y ya se equipara al régimen general a partir del 2028. Como digo, este es otro sector que, al igual que el sector acuícola, consideramos que tiene una enorme potencialidad. Países como Chile tienen exportaciones forestales que son ahorita 30, 40 veces el nivel de exportaciones que tiene el Perú, y nosotros tenemos una potencialidad importante, como digo, siempre teniendo que tener mucho cuidado por las condiciones ambientales, particularmente en nuestra Amazonía. El tercer sector que nos ha parecido importante promover y que hemos aprobado un decreto legislativo se refiere a la flota atunera. Por diversas razones, este sector estaba pagando como impuesto a la renta el 30% de sus ventas totales. Era una cantidad tan alta que en realidad prácticamente lo hacía no competitivo o lo empujaba absolutamente a la informalidad. No les voy a aburrir con los detalles de técnica jurídica que tiene su complejidad, pero en esencia esto va a pasar de 30% a 2,7% de sus ingresos brutos, lo que van a tener que pagar de acuerdo a una estimación de lo que se llama su renta presunta, es decir, la realidad del valor generado en suelo peruano. La flota atunera en el Perú, el atún en el Perú equivalió el 2019 a ventas de 133 millones de soles, pero el 62% de la flota es extranjera. Y eso nos parece muy importante porque muestra que es un sector que tiene potencial, pero en el cual deberíamos desarrollar mucho más una industria nacional y no solamente una industria de embarcaciones de otros países. Resaltaría estas 3 medidas que me parece son las más importantes. También se ha aprobado, como se ha informado previamente que estaba planeado, el uniformar el costo de los convenios de estabilidad jurídica en 2%, que nos parece que es una medida que para tratar a todos los sectores por igual. Se ha prorrogado algunas exoneraciones del IGB que existen vigentes hace muchos años, que implican que los alimentos, los fertilizantes y demás productos, insumos agrícolas, así como el dinero electrónico, que es una medida que promueve la inclusión financiera, no pagan IGB, están exonerados, ¿no? Esta es una continuación de una medida que ya existía, pero que vencía este año y que era necesario, a nuestro juicio, prorrogar. Y por último, se ha planteado o se ha aprobado un decreto legislativo en términos de mejorar la tributación municipal. Esto tiene varios elementos que hemos dialogado con varios alcaldes y servicios de administración tributaria municipal. El día de ayer lo dialogamos con el alcalde de Lima. Todos estos son pequeñas modificaciones para mejorar esta parte. Quiero resaltar 2, nada más, para no hacerlo demasiado largo. Uno, que nos parece injustamente una persona que le robaban su carro, ¿no?, o su vehículo, o lo perdía totalmente producto de un incendio de choque, todavía, según la legislación, vigente hasta hoy, ¿no?, tenía que seguir pagando el impuesto al patrimonio vehicular. Hemos dispuesto que el que tiene su rehobo de vehículo, pérdida total de vehículo, ya no debe pagar el impuesto al patrimonio vehicular. Por otro lado, por una pequeña falla, digamos, en la norma, un mecanismo de elusión, los tractocamiones no estaban pagando el impuesto al patrimonio vehicular. Lo pagan los carros, las camionetas, los distintos vehículos, los camiones, pero no los tractocamiones. Entonces se ha incluido este tipo de vehículos también en el patrimonio que debe pagar el impuesto vehicular. Y estamos cerrando un mecanismo elusivo por el cual algunas empresas comercializadoras lo que hacían era, en vez de, comillas, vender, entregaban en uso el vehículo con reserva de propiedad por 3 años para transferir la propiedad luego de 3 años y así evitar el pago del impuesto al patrimonio vehicular, y se está controlando ese mecanismo elusivo que ahora ya no se va a permitir. Yo diría que estas son las medidas esenciales. Hay otros detalles porque las medidas tributarias tienen su complejidad y su detalle, pero que apuntan a perfeccionar nuestro sistema tributario, a promover
algunos sectores claves, como digo, acuícola, forestal, el sector atunero, que nos parece que tienen mucha potencialidad de crecimiento en el Perú, al mismo tiempo que vamos ajustando algunos mecanismos de ilusión que nos parecían importantes controlar. Detallo brevemente que, claro, estas son las medidas que estamos aprobando urgentemente porque se refieren al impuesto a la renta y tenemos que sacarlas, digamos, antes de que termine el año, ¿no? Hay otras medidas que están programadas para irlas sacando en los próximos meses para distintos temas referidos a elevación y otro tipo de impuestos que iremos informando y procesando en su momento. Muchas gracias. Agradecemos al ministro de Economía. También tenemos a nuestro ministro de Salud que va a informar sobre aspectos importantes referidos sobre todo al control de la pandemia y para garantizar la salud de la población.